El 4 de febrero de 1992, un grupo de oficiales del ejército venezolano dio un golpe de estado contra el gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. El país atravesaba una complicada situación económica desde principios de la década anterior. Venezuela, que en aquel entonces era el país más próspero de Sudamérica gracias al auge petrolero y al carácter emprendedor de su gente, entró en crisis cuando el precio del petróleo comenzó a descender a principios de los años 80. El Estado gastaba más de la cuenta, año tras año incurría en déficits y la deuda pública no hacía sino aumentar. Para enderezar las cuentas, Carlos Andrés Pérez, que ya había sido presidente de 1974 a 1979, tuvo que imprimir un drástico giro a la política económica mediante un plan de ajuste que ocasionó malestar en la sociedad venezolana. A raíz de aquello, se convocaron varias manifestaciones en febrero de 1989 en lo que se dio en llamar el Caracazo. Miles de venezolanos salieron a la calle protestando, entre otras cosas, por el incremento en el precio de la gasolina. El gobierno de Pérez reprimió con dureza las manifestaciones. Hubo centenares de muertos y miles de heridos en las refriegas callejeras entre la policía y los manifestantes. El Caracazo de 3 años antes sirvió de justificación a los oficiales golpistas para justificar su rebelión. El plan de los sublevados era hacerse con el control de la capital tomando al asalto el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia del país, para deponer al presidente, que en aquel momento se encontraba regresando de un viaje a Europa. Pero no lo consiguieron. Se demostraron incapaces de apoderarse de Miraflores y de llegar hasta el presidente. Una parte de los golpistas huyó a Perú. Otros fueron apresados y puestos a disposición judicial. Entre estos últimos se encontraba Hugo Chávez Frías, un coronel de la brigada paracaidista que compareció en televisión pidiendo a los insurrectos que entregasen las armas. Chávez compareció ante las cámaras en uniforme de campaña y con una boina roja. Era un hombre joven, 37 años tenía entonces, bien parecido y muy elocuente. Los venezolanos, que no sabían quién era, se quedaron con su cara. El gobierno encerró a Chávez en un penal militar, pero Carlos Andrés Pérez no recibió muchos apoyos. En el Congreso de la República, el principal opositor, el democristiano Rafael Caldera, le culpó del golpe. En la calle nadie se acordó de él. Pérez, que había sido muy popular solo unos años antes, veía consternado cómo el país no le respaldaba. Un año más tarde, saldría de la presidencia destituido por el propio Congreso a causa de unas acusaciones de corrupción. Para entonces, se había consumado ya un segundo intento de golpe de Estado, esta vez a cargo de oficiales de la Fuerza Aérea. El precio del petróleo seguía por los suelos, y Venezuela iba de convulsión en convulsión. Las elecciones de 1993 las ganó Rafael Caldera, pero no por mucho. Obtuvo solo el 30% de los votos con una participación muy baja. Desde la cárcel, Hugo Chávez, que tras el golpe había escrito un libro titulado «Cómo salir del laberinto», pidió la abstención porque su enmienda no era a Carlos Andrés Pérez, sino a todo el sistema surgido del Pacto de Punto Fijo, un acuerdo que en 1958 habían suscrito los socialdemócratas de Acción Democrática y los democristianos de Copey al terminar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. A juicio de Chávez, aquel sistema de alternancia entre ambos partidos era el responsable de todos los males que afligían a Venezuela. Para resolverlos, había que empezar de cero con una asamblea constituyente. Pero él estaba en prisión y no podía participar, así que fue aglutinando fuerzas y apoyos en espera de que pudiese recobrar la libertad. Eso sucedió un año más tarde, a finales de 1994. Una de las primeras cosas que hizo fue viajar a La Habana, donde fue recibido con honores de jefe de Estado por Fidel Castro. El régimen cubano atravesaba momentos muy difíciles. La implosión de la Unión Soviética en 1991 le había dejado sin los jugosos subsidios con los que se mantenía la revolución castrista. Su líder pidió sacrificios sin cuento a la población en el denominado Período Especial. No había de nada en la isla, pero al menos, según la propaganda oficial, los cubanos mantenían la dignidad. Por dignidad, había que entender a Fidel Castro en el gobierno, pero a Estados Unidos había dejado de interesarle Cuba. Sin la Unión Soviética, la isla perdía todo su valor estratégico. Se mantuvo la ley de ajuste cubano de 1966, que se reforzó incluso con la ley Helms-Burton de 1996. Pero nadie estaba dispuesto a sacar a Fidel Castro del poder. Cuba se había convertido mediada la década de los 90 en una suerte de parque temático revolucionario al que acudían los izquierdistas de Europa e Hispanoamérica para recordar tiempos mejores. Rendían visita a Castro y a los comandantes de la revolución que aún vivían y a su regreso prometían luchar contra el embargo al régimen. Una de esas visitas fue la de Hugo Chávez. Se trataba de un simple militar golpista expulsado del ejército,
pero era venezolano. Castro siempre había mostrado mucho interés por Venezuela. Como país rico en petróleo, constituía el candidato idóneo para financiar la revolución por toda la América hispana. Estaba además incrustado en Sudamérica con acceso directo desde el Caribe a Colombia y Brasil. Pero la llegada de Castro al poder coincidió en el tiempo con el Pacto de Punto Fijo, por lo que la recién estrenada democracia venezolana no estaba por la labor de hacer la revolución. Castro insistió durante años. En 1967 patrocinó una incursión guerrillera que se dio de bruces con el ejército venezolano. Los guerrilleros trataron de imitar la gesta de los barbudos cubanos, pero en la costa venezolana. Desembarcaron en la playa de Machurucuto con la intención de enlazar con una guerrilla que operaba en los Andes venezolanos. Fueron denunciados por la población local, localizados por el ejército y ejecutados. La Venezuela de aquella época no soñaba con la revolución, sino con la prosperidad que traía el petróleo. En el país había una democracia que, con todos sus defectos, daba legitimidad al gobierno. 3 décadas más tarde todo había cambiado. Tanto Venezuela, que sufría una profunda depresión económica, como Cuba, que no encontraba el modo de superar los años dorados de la Guerra Fría. Chávez, que acababa de cumplir 40 años, quedó subyugado por la oratoria de Fidel Castro. Uno de esos hombres que pueden hablar durante horas saltando de tema en tema, pero manteniendo el interés de la audiencia. A su regreso a Caracas, Chávez se metió de lleno en política con un partido llamado Movimiento Quinta República, una formación de izquierda con vocación regeneracionista. Se hizo a la carretera y recorrió el país explicando su programa. Todo eran buenas palabras y mensajes de esperanza. Quería acabar con la corrupción y aprovechar mejor la renta petrolera que, en su opinión, estaba siendo despilfarrada por los partidos del turno. Tuvo tiempo de sobra porque hasta 1998 no se celebrarían elecciones. Aquel era un año crucial para su proyecto. En noviembre se celebrarían las elecciones legislativas y un mes más tarde las presidenciales. En las primeras, el movimiento Quinta República se hizo con el 22% de los votos y 35 diputados, algo más de la mitad que Acción Democrática. Esas elecciones sirvieron de lanzador para la campaña de Chávez a la presidencia. Junto a otros partidos de izquierda, formalizó una coalición a la que bautizaron como Polo Patriótico. Las urnas le sonrieron. Un 56% de los votantes le dieron su confianza. 2 meses más tarde, el 2 de febrero de 1999, tomó posesión del cargo. Lo hizo de un modo un tanto peculiar. Al jurar la Constitución, la calificó como moribunda y prometió cambiarla. El chavismo acababa de ver la luz. La nueva Constitución llegaría unos meses más tarde. Pero antes de eso, el presidente convocó 2 referéndums seguidos. El primero se celebró en abril e iba destinado a preguntar a los venezolanos si querían convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ganó con más del 80% de los votos, pero casi el 63% del censo se abstuvo. Aquello hubiese bastado para detener el proceso, pero Chávez lo aceleró. La Constitución de 1961 no le valía. Necesitaba algo hecho a su medida porque traía un programa muy ambicioso de transformaciones. El segundo referéndum se celebró en el mes de diciembre, y su objetivo era aprobar la nueva Constitución que se había redactado durante los meses precedentes. De nuevo, sucedió algo parecido. Ganó el referéndum con el 71% de los votos, pero el 56% de los votantes se quedaron en casa. Con la nueva Constitución en vigor, se lanzó a unas nuevas elecciones legislativas para adecuar la Asamblea a la nueva Carta Magna y fortalecer su posición. Ese mismo día, 30 de julio de 2000, se celebraron también elecciones presidenciales. Hugo Chávez revalidó su victoria de 1998, pero solo consiguió arañar 3 puntos porcentuales más de voto con todo a su favor. En 1998 había obtenido el 56,2% de los votos. En 2000 obtuvo el 59,7%. Como había sucedido con los referéndums, la participación cayó en picado, quedándose en solo el 56%, muy por debajo del 63% de 1998 o del 60% de 1993. Esta combinación de elevada abstención y resultados algo decepcionantes para un presidente recién llegado y que no había sufrido aún el desgaste del poder, ayuda a entender la obsesión que los jerarcas chavistas desarrollaron de ahí en adelante por falsear las elecciones a cualquier precio. Nunca prescindirían de ellas, pero sus resultados serían continuamente cuestionados dentro y fuera de Venezuela. En ese momento, el sistema de punto fijo había pasado ya a mejor vida, pero no los 2 principales partidos que le habían dado vida. Ambos, Acción Democrática y COPEI, seguían existiendo pero muy debilitados. El partido de Chávez, el Movimiento Quinta República, disfrutaba de una cómoda mayoría en la Asamblea,
pero la oposición aún era fuerte. A Chávez no le gustaba que las iniciativas se eternizasen en la Asamblea Nacional, por lo que empezó a abusar de las leyes habilitantes, un tipo de ley creada por la Constitución bolivariana para dar poderes extraordinarios al presidente durante un periodo determinado. Entre 1999 y 2012, Hugo Chávez gobernó gracias a leyes habilitantes un total de 1.620 días. Es decir, 4 años y medio. Un tercio de todo el tiempo que permaneció en el poder. Mediante leyes habilitantes, fue sacando adelante Chávez su legislación más polémica, la que le hubiese ocasionado problemas en la Asamblea. En 2001, aceleró lo que ya se conocía oficialmente como Revolución Bolivariana. Radicalizó su mensaje y buscó el enfrentamiento con Estados Unidos. En septiembre de ese año, Al Qaeda atentó contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono de Washington. A modo de respuesta, el presidente George Bush organizó una operación internacional de castigo contra el régimen de los talibanes en Afganistán, donde se escondía Osama Bin Laden, jefe de Al Qaeda. Chávez quiso significarse acusando a Estados Unidos. El Departamento de Estado llamó a su embajador en Caracas a consultas, pero eso mismo era lo que buscaba Chávez, un conflicto que le hiciese visible en el plano internacional y que complaciese a Fidel Castro, su mentor desde años antes. En Venezuela, entre tanto, la oposición iba a más. En noviembre de ese año el presidente aprobó 49 leyes de una tacada, algunas muy polémicas y contestadas. La patronal y los sindicatos llamaron a un paro nacional al que sucedieron varias manifestaciones. Buena parte de la sociedad venezolana se le estaba poniendo en contra, pero Hugo Chávez no estaba dispuesto a negociar nada con la oposición. Tenía una hoja de ruta clara que pasaba por controlar la petrolera estatal, PDVSA, fundada en 1975 para extraer y refinar el crudo venezolano. PDVSA era una empresa de titularidad estatal, pero se gestionaba con criterios propios de una corporación privada. Gracias a ello, había multiplicado la producción y el refino. En los años 80 llegó incluso a hacerse con Citgo, una conocida petrolera estadounidense originaria de Texas que poseía varias refinerías en aquel país. PDVSA era el orgullo de los venezolanos que, a diferencia de otros hispanoamericanos, llegaban a Estados Unidos como patronos y no como jornaleros. Chávez necesitaba controlar directamente PDVSA, porque sobre sus petrodólares edificaría la revolución. En abril de 2002, el presidente compareció por televisión, como hacía todas las semanas, en un programa llamado Aló Presidente, y despidió en directo a toda la cúpula directiva de la empresa. Los nuevos directivos de PDVSA serían políticos y activistas bolivarianos cercanos a Chávez. No importaba su capacidad tanto como la lealtad que profesaban hacia el presidente. Aquello fue la gota que colmó el vaso. El sindicato CTV y la patronal Fedecámaras convocaron un paro nacional y la oposición salió nuevamente a la calle a protestar. La manifestación terminó frente al Palacio de Miraflores, sede de la presidencia venezolana. Allí se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes opositores y partidarios de Chávez. En la refriega murieron más de 20 personas. Chávez reaccionó apelando a las Fuerzas Armadas y ordenando que se interrumpiesen las retransmisiones televisivas. Con el país en estado de shock, un grupo de militares exigió a Chávez que renunciase al cargo, cosa que hizo esa misma noche. Al día siguiente prestó juramento Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, como presidente interino hasta la celebración de nuevas elecciones. Unas horas más tarde fueron los chavistas los que rodearon el Palacio de Miraflores y terminaron tomando el canal venezolano de televisión primero y el propio palacio después. En medio del caos, se hizo con el poder el vicepresidente Diosdado Cabello, que devolvió el poder unas horas más tarde a Hugo Chávez. Los sucesos de abril de 2002 servirían al régimen para consolidarse. En su auxilio, corrió un precio del barril que no hacía sino aumentar en el mercado internacional. El chavismo disponía de recursos para aligerar el paso, pero antes de eso Chávez quiso doblar definitivamente el brazo a la oposición. En agosto de 2004 se celebró un referéndum revocatorio que avaló al presidente con un 60% de los votos. Para entonces, ya se había puesto en marcha el sistema de misiones bolivarianas, programas de asistencia social financiados con el dinero de PDVSA. A través de las misiones es donde los venezolanos pudieron visualizar mejor que en ninguna otra parte el alcance de la infiltración de elementos cubanos en el régimen. Las misiones se convirtieron además en una sustanciosa fuente de ingresos para el castrismo, que enviaba médicos y maestros a Venezuela cobrando en dólares por sus servicios. Los dólares no iban a los profesionales, sino al gobierno cubano. Servían también para infiltrar todo tipo de agencias y organismos del Estado venezolano, algo que sería muy útil cuando tocase conservar el poder por la fuerza mediante el fraude electoral
y la represión sistemática a los disidentes. El revocatorio sirvió de punto de partida para los años felices del chavismo. La oposición estaba desarmada, desorganizada y dividida. Al régimen le entraba cada vez más dinero por el petróleo y las cosas marchaban en el extranjero. Hugo Chávez se concentró en ir articulando una red de aliados en América y el resto del mundo. En América, impulsó una serie de organizaciones multinacionales, como UNASUR, para dar cabida a los países sudamericanos, CELAC, para hacer lo propio con los centroamericanos y caribeños, y la iniciativa ALBA, un tratado de comercio concebido para aglutinar a los gobiernos ideológicamente afines. En esa misma línea, promovió Petrocaribe, una alianza de países de Centroamérica y el Caribe a los que ofreció petróleo venezolano a precio preferente. La revolución bolivariana empezó a tener imitadores en otros países americanos. La operación de exportar el chavismo salió muy bien durante un lustro. El viejo proyecto castrista de extender la revolución cubana por toda Hispanoamérica gracias al petróleo venezolano se fue materializando. En 2003, Argentina y Brasil pasaron a estar gobernadas por Néstor Kirchner y Lula da Silva, dos aliados cercanos de Chávez. Entre 2006 y 2007, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega se hicieron con Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En 2008, Fernando Lugo ganó las elecciones en Paraguay. En 2009, le llegó el turno a Honduras con Manuel Zelaya. Y en 2011 a Perú con Ollanta Humala. Se conformó un bloque muy bien organizado con una hoja de ruta más o menos común. A su cabeza se encontraba Chávez, que era el padrino de todos ellos, y por detrás estaba el régimen cubano de los hermanos Castro dirigiendo la orquesta. Mientras en el extranjero jugaba a ser un gran líder internacional, en casa Chávez iba apurando las fases revolucionarias. Lo suyo no era socialismo al uso, sino algo que bautizó como socialismo del siglo XXI. Del anterior, se diferenciaba en que se seguirían celebrando elecciones y se contemplaba cierta oposición sin que ésta tuviese oportunidad alguna de arrebatar el poder a los revolucionarios. Esta forma de socialismo encandiló a muchos izquierdistas de Europa y Norteamérica. Parecía que Chávez estaba consiguiendo cuadrar el círculo, sin recurrir a una dictadura de partido único y sin eliminar por completo libertades como la de expresión o la de asociación. Estaba llevando a cabo una revolución aparentemente exitosa. Al gobierno venezolano las cosas le iban bien, porque el petróleo era cada vez más costoso para sus compradores. Este torrente de dinero desató la codicia, propulsando la corrupción en el interior del régimen. Una corrupción que los venezolanos ya conocían, pero que al calor de los recrecidos precios del barril y la cooptación de la justicia, se extendió como una mancha de aceite por todo el país, contaminándolo todo. Ese flujo de dinero constante también sirvió para financiar costosas expropiaciones y para poner en marcha proyectos de industrialización con gobiernos amigos como el de Irán, con quien se cerraron varios acuerdos para fabricar automóviles y tractores en Venezuela. Los iraníes aportaban las piezas y se ensamblaban en Venezuela. Algo similar hizo con los chinos, llegando incluso a lanzar una línea completa de teléfonos celulares bolivarianos de fabricación china embalados en Venezuela. Tal era el nivel de gasto de este chavismo florido que las ventas de petróleo no bastaban. El régimen canceló las deudas con el FMI, pero fue contrayendo nuevas en forma de bonos corporativos de PDVSA o mediante convenios con China. Todo ese dinero lo absorbía el Estado para sus proyectos asistenciales o se iba por la infinidad de fisuras que se habían ido abriendo. Las compañías nacionalizadas eran ineficientes y estaban cargadas de personal. En 2009 comenzaron a proliferar los apagones en las ciudades venezolanas. La administración de las empresas eléctricas en manos del Estado era pésima. No se habían realizado inversiones ni mantenimiento. Para colmo de males, el país empezó a perder profesionales cualificados que emigraban a Europa y Estados Unidos por motivos políticos o de perspectivas profesionales. Algo parecido sucedió con PDVSA, que cada año extraía y procesaba menos petróleo. Pero eso no se dejaría sentir hasta después de la muerte de Chávez en 2013. Entre 2004, año del revocatorio, y 2013, los ingresos provenientes del petróleo alcanzaron los 700.000 millones de dólares. El 96% de los ingresos por exportación del país. Todo el dinero se dilapidó en corrupción, proyectos faraónicos y asistencialismo. Al morir Chávez, PDVSA se derrumbó, porque su sucesor, Nicolás Maduro, politizó aún más la gestión entregándosela al ejército. Hugo Chávez soñaba con gobernar hasta su muerte y lo hizo, aunque murió antes de tiempo. En 2007 trató de modificar su propia constitución para eliminar el artículo que le impedía encadenar más de 2 mandatos. No lo consiguió entonces y volvió a la carga en 2009. Esta vez sí se salió con la suya, lo que le permitió presentarse a las elecciones de octubre de 2012. Para entonces,
Ya estaba enfermo de un cáncer que le habían detectado 2 años antes. Pudo hacer completa la campaña de 2012 forzándose al máximo. 2 meses más tarde, viajó a La Habana para ser sometido allí a una operación muy arriesgada de la que no salió con vida. Es un misterio cuándo murió Hugo Chávez y dónde lo hizo. Oficialmente, la muerte se produjo en el Hospital Militar de Caracas el 5 de marzo de 2013. Pero hay indicios de que murió en Cuba semanas antes y conservaron el cadáver hasta que quedó dispuesta la sucesión. De ello, se había encargado el propio Chávez, nombrando a Nicolás Maduro, su vicepresidente, como sucesor en el caso de que no regresase de La Habana o quedase inhabilitado tras la operación. Maduro se hizo cargo de la presidencia y tras dar la noticia de la muerte del presidente, convocó elecciones para abril de 2013. Maduro carecía del carisma de Chávez, por lo que tuvo que suplirlo con voluntad de poder. Con Nicolás Maduro, el régimen chavista fue llevado a sus últimas consecuencias. Durante sus años en el poder, ha gobernado esencialmente por decreto y el país ha enfrentado una crisis múltiple. En 2015, con la situación económica muy comprometida, la oposición consiguió ganar las elecciones parlamentarias y hacerse con el control de la Asamblea Nacional. Pero no le sirvió para gran cosa. El sistema se cerró sobre sí mismo, violentando la Constitución de forma rutinaria y atornillándose al poder mediante los viejos métodos represivos que ya se habían empleado anteriormente en Europa del Este, Cuba, China o el sudeste asiático. Entre 2013 y 2017, el país terminó de convertirse en una dictadura con las instituciones arrasadas y la economía devastada, lo que provocó un éxodo masivo de venezolanos hacia el exterior. Trajo también la condena prácticamente unánime de la comunidad internacional. Pero la Venezuela de Maduro no es historia, es presente.